Dios te bendiga, te saluda Alejandra Hicks. Este día estaremos leyendo el libro de Jeremías capítulos 39 al 42, Juicio, misericordia y la necesidad de obedecer a Dios. En estos capítulos de Jeremías vimos un momento decisivo entre la historia de Judá. Vimos la caída definitiva de Jerusalén ante Babilonia. El rey Sedequías es capturado y sus hijos ejecutados y la ciudad destruida. Sin embargo, Dios protegía a Jeremías y cumplía su promesa de liberar a Ebed-Melech por haber confiado en él. Jeremías recibe libertad del capitán de la guardia babilónica y se le permite quedarse en Judá bajo el cuidado de Godolías, designado gobernador. El pueblo busca allí en Jeremías prometiendo obedecer cualquier palabra de Dios. Sin embargo, como veremos más adelante, su deseo de huir a Egipto demuestra que su búsqueda no era una búsqueda sincera. Y esto nos enseña que aunque el juicio de Dios se cumpla, su misericordia también se manifiesta. Y lo más importante es confiar y obedecer aún en la incertidumbre. Vamos a comenzar. En Jeremías 39 dice: Pero a ti te salvaré en aquel día, afirma el Señor. No serás entregado en manos de quienes temes. Yo te salvaré y no caerás a espada. Tu vida será tu botín porque confiaste en mí, afirma el Señor. Estas palabras fueron dirigidas a Ebed-Melech, el etíope que había intercedido por Jeremías. Y aunque la nación caía en juicio, Dios recompensaba la fe de un extranjero que había confiado en él. Y esta gran lección nos recuerda que Dios honra a quienes ponen su confianza en él, incluso cuando todo parece derrumbarse. Otro ejemplo que la Biblia nos da es la vida de Noé, cómo este hombre halló gracia delante de Dios y fue liberado del diluvio mientras el resto de la humanidad perecía. Estos ejemplos nos recuerdan que una persona que confía en Dios en medio de la crisis, ya sea económica, espiritual o cualquier necesidad que estés padeciendo, si confías en Dios, podrás experimentar su provisión, su cuidado y su llenura. Así que recordar estas historias nos va a dar esa tranquilidad y esa paz del saber que no importa cómo esté nuestra situación ahora en día, hay que abandonarnos en la confianza segura que podemos depositar en Dios, sabiendo que Él es nuestro proveedor y que de una manera muchas veces sobrenatural proveerá para todas nuestras necesidades, probando el cuidado y el amor que tiene para cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado, por el cuidado que tienes con nosotros. En Jeremías 40 dice: Pero ahora sí te parece bien, puedes venir conmigo a Babilonia y yo velaré por ti, pero si prefieres no venir, quédate. Mira, toda la tierra está a tu disposición. Ve a donde te parezca conveniente. Este era el jefe de la guardia babilónica, un hombre extranjero que reconocía que Jeremías había hablado la verdad y él le ofrecía libertad total. Y aquí podemos ver cómo Dios protegía a su siervo, incluso a través de los mismos conquistadores. Y es que Dios es grandemente increíble. Él cuida a los suyos en todo lugar y bajo cualquier circunstancia. Y esta historia me encanta porque podemos ver que Él incluso usa a los enemigos para mostrar su favor. Él es glorioso, ¿te puedes dar cuenta? Recordemos también cómo el momento en el que José fue vendido a Egipto, Dios usó a Potifar y al faraón mismo para preservar a José. Y ya sabemos cómo era Potifar y ya sabemos cómo era el faraón y la situación y todas las circunstancias que se vivieron, pero a pesar de todo eso, Dios tuvo cuidado de José para llevarlo a cumplir sus planes. El día de hoy deseo exhortarte con estas historias, recordarte que Dios puede abrir esas puertas inesperadas en medio de tu situación difícil. Él puede crear caminos nuevos en donde no hay camino. Él puede abrir la puerta en donde pareces estar atrapada sin salida. Él puede proveer ese trabajo por el que tanto has pedido. Él puede traer unidad a esa familia quebrantada. Él puede darte la libertad de cualquier padecimiento que estés viviendo. Él puede mostrarte que tiene el control incluso sobre autoridades
que no lo conocen. Él es el Dios vivo, lleno de poder y gloria, que puede manifestarse grandemente en nuestras vidas si le permitimos, a través de nuestra fe, actuar de una manera grande e increíble. Permíteselo, que Él espera obrar en tu vida. En Jeremías 42 dice: ellos dijeron a Jeremías: que el Señor sea testigo verdadero y fiel contra nosotros, si no hacemos conforme a todo lo que el Señor tu Dios nos mande por ti. Sea bueno o malo, obedeceremos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos para que nos vaya bien cuando obedezcamos la voz del Señor nuestro Dios. Podemos leer que el pueblo prometía obedecer la voz de Dios sin reservas, pero en su corazón ya habían decidido huir a Egipto. Por lo tanto, sus palabras revelaban hipocresía y también revelaban la falta de confianza genuina. Ellos no hablaban verdad. Como decimos en México, diles lo que quieren escuchar. Eso estaban haciendo ellos. Amadas, no basta con decir que obedeceremos a Dios cuando en realidad no lo estamos sintiendo y sabemos que no lo vamos a hacer. La verdadera fe se demuestra en acciones coherentes, actuar de acuerdo a lo que decimos. El pueblo de Israel en el Éxodo 19, recordemos que también prometió hacer todo lo que Dios les pidiera. ¿Y qué pasó? Tiempo después levantaron un becerro de oro y lo empezaron a adorar como si fuera Dios mismo. Y es que muchos de nosotros podemos caer en esa tentación cuando estamos desesperados, angustiados, llenos de temor, como estaba el pueblo de Israel en ese tiempo. Comenzamos a actuar de una manera incoherente a lo que realmente decimos. Muchos de nosotros podemos decir, por ejemplo: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, pero luego tomamos decisiones basadas en el miedo, en nuestra conveniencia, en lo que nos acomode mejor de acuerdo a nuestro pensamiento, intelecto. Aceptamos y nos sujetamos a todo en vez de sujetarnos a la fe, a la verdad. Dios nos recuerda a través de su palabra que no vamos a obtener nada siendo hipócritas, que no hay nada que podamos hacer que pueda engañar a Dios. No hay que olvidarnos que Él sabe lo que hay en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, incluso antes de hablarlo. Hay que comenzar el día de hoy a ser sinceros y a confesarle al Señor incluso cuando estamos peleando con esta manera equivocada de vivir. Cuando comenzamos a actuar de una manera que no queremos, decía Pablo: lo que no quiero es lo que hago. Pedirle a Dios ayuda para que con su poder pueda ayudarnos a controlar nuestra carne y a permitir que su Espíritu Santo nos ayude a someternos y a comenzar a vivir en obediencia. Santiago 1:22 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Santiago exhortaba a los creyentes dispersos a no tener una fe superficial, hipócrita, sino una fe activa y obediente. Y todo esto nos recuerda que si nos mantenemos solamente escuchando la palabra de Dios, por ejemplo, si escuchas este devocional cada día y te repito una y otra vez lo que Dios desea y lo que no desea, y te mantienes solamente escuchando, sin cambiar tu estilo de vida, sin hacer esos pequeños cambios que van a traer fruto a tu vida, va a ser como si te estás engañando a ti misma. En Jeremías 42 vemos cómo el pueblo prometía obediencia con sus palabras, pero ¿cuáles eran sus acciones? Todo lo que hacían revelaban lo contrario, revelaban lo que había realmente en su corazón. Santiago nos confirma que la obediencia verdadera se mide en los hechos, no solo en lo que decimos. La Biblia recalca esto una y otra vez y me recuerda el versículo que dice: por los frutos los conocerás. Y es que vale más un testimonio vivo de cómo vive una persona, de cómo vive la familia, de cuáles son sus frutos, de cómo es la manera en que la gente vive, porque todas estas situaciones van a hablarte más de lo que su boca pueda decir. El día de hoy, mis amadas, podemos comenzar a obedecer, a dejar de engañarnos solamente escuchando, al dejar de engañarnos al prometer cosas, al decir cosas que realmente no están en nuestro corazón, a reconocer que no tenemos la capacidad de mantenernos en obediencia, que muchas veces no sabemos cómo actuar o qué hacer. No olvides que el Dios de la gloria está siempre disponible
para ayudarnos y darnos ese valor, ese entendimiento, esa fortaleza que necesitamos y que humanamente no tenemos para comenzar a vivir de una manera distinta, en obediencia, sujetados a la verdad, sabiendo que aquel que obedece a Dios y es su palabra será honrado, será protegido, será guiado y bendecido por Dios nuestro Padre y Creador. Gloria al Señor por perdonar esos momentos de confusión, de hipocresía, de mentira, los que todos experimentamos en un momento de nuestras vidas y por brindarnos una esperanza más a regresar al camino del bien y a confiar plenamente en el único que puede traer plenitud y llenura a nuestra vida. Te amamos, Señor amado. El día de hoy te pregunto, ¿en qué áreas de tu vida necesitas confiar más en Dios como lo hizo Ebed-Melech? ¿Has dicho sí a Dios con tus labios, pero en la práctica sigues tus propios planes? ¿Cómo puedes vivir una fe más coherente entre lo que dices y lo que haces? Vamos a orar. Gracias, Padre amado, por tu gran misericordia, porque nos amas con un amor eterno y jamás te rindes en llamarnos. Gracias, Padre, porque eres justo y porque eres fiel. Gracias porque aún en medio del juicio muestras misericordia a quienes confían en ti. Padre, ayúdanos a ser coherentes entre nuestras palabras y nuestras acciones. Enséñanos a obedecerte incluso cuando tus caminos parecen difíciles. Enséñanos a vivir con confianza en tu cuidado y en tu dirección, sabiendo que tu voluntad siempre es buena y perfecta. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Recuerden, amados, que cada día es una nueva oportunidad para confiar en la dirección de Dios y para descansar en su presencia, avanzando con la certeza de que Él está con nosotros guiándonos hacia su propósito eterno. Que Dios te bendiga, se despide tu amiga Alejandra Hicks. Hasta la próxima.